Así que mi gente, los vientos contrarios nos impulsan. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta preciosa tarde. La doctora Marel Sabanucci, psicóloga clínica, con nosotros. Gracias, Joel. Déjenme acomodarme aquí rapidito. Un cronómetro, porque esto... Estamos. Qué chévere, ¿verdad? También, Dorita es como... Yo la escuchaba, yo decía, wow, ella es como un libro andante hablando, ¿verdad? Como un audiobook, escucharla. Qué chévere, wow. Y Glenda, ¿verdad? Así que, de manera de testimonio para quizás tomarlo, ¿verdad? Donde Glenda lo dejó, escuchando su testimonio y su experiencia de vida, cuando yo tuve mi pérdida, ¿verdad? Bien significativa, de toda la gente y todo el amor y toda la gente que se acercó, que apoyó y demás. Yo recuerdo, hubo 2 mensajes en particular que yo recibí, que yo dije, y entre esto duele muchísimo, pero yo voy a poder seguir adelante. Y uno de esos mensajes fue el de Glenda, cuando Glenda me dejó el voice, ¿verdad? Que le debo el café todavía. Y escucharla nada más, que es alguien que entiende el dolor de la pérdida y uno ver cómo esa persona pudo cruzar, ¿verdad?, al otro lado, nada más escuchar ese mensaje fue se puede seguir, se puede lograr, ¿verdad? Así que yo les voy a pedir que se pongan de pie porque llevan como un ratito ahí sentados. Y vas a ir a la pared más cercana que te quede. Eso es para que te estires un poquito, no te preocupes. Estírate un poquito, si hay alguien muy pegado de ti, pues dile, vamos a echarnos un poquito para el lado. Todavía hay bastante espacio allá atrás. Deja que esa sangre fluya en tu cuerpo. Los veo como medios espacharrados ahí, ¿verdad? Como espacharrados, Dios mío, esa palabra. Espachurrado era. No, tampoco. Ok. Estamos. La idea es que te movieras, que fluyera la sangre en tu cuerpo, pero ya que estás ahí te voy a invitar a que cierres los ojos. Un trademark casi siempre cuando hablo es que empiezo con preguntas para que las personas puedan hacer un autoexamen, ¿verdad?, sobre lo que vamos a hablar. Y no tienes que levantar la mano, solo vas a contestarte estas preguntas para ti mismo. ¿Qué intentarías si nadie te juzgara por fallar en eso? ¿Qué intentarías si nadie te juzgara por fallar en eso? ¿Hay alguna relación en tu vida de la cual ya no quisieras ser parte? ¿Hay alguna relación en tu vida de la cual ya no quisieras ser parte? ¿Hay algo que hayas dejado de hacer por miedo? ¿Hay algo que hayas dejado de hacer por miedo? ¿Cargas con algo en tu interior o alguna responsabilidad que crees que no te pertenece? ¿Estás eligiendo cada día la vida que quieres vivir o aceptando la que te tocó?
¿cuánto sientes que la niñez que viviste afecta quién eres hoy? ¿Cuánto sientes que la niñez que viviste afecta quién eres hoy? ¿Cuánto una relación pasada todavía te sigue impactando? ¿Cuánto una relación pasada todavía te sigue impactando? Hay palabras negativas que te dijeron que no olvidas. Hay palabras negativas que te dijeron que no olvidas. ¿Qué batalla llevas en tu interior? ¿Cómo se llama tu batalla? ¿Qué quisieras poder soltar y de una vez poder sacar de tu vida? Señor, te damos gracias porque tu luz alumbra nuestro interior. Y te damos gracias por este tiempo en el que hemos estado aquí, porque es como un orden perfecto que tú has establecido, que se ha entretejido y una cosa, Señor, nos ha traído a la otra. Gracias porque en minutos tú has trabajado, Espíritu Santo, y has permitido que escuchemos, pero que miremos bien adentro. Gracias porque en lo ajetreado de las vidas pudimos hacer la pausa de llegar, porque sabíamos que había algo que en este día y para este día tú nos querías decir. Yo te pido, Señor, que en este tiempo que resta, ese plan perfecto ideado por ti, ese orden en como tú querías que se dijeran las cosas y se trabajaran las cosas, lo podamos completar. Aquellos que todavía nos toca hablarle a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que si alguna vida pudo identificar algo con estas palabras y estas preguntas que acabamos de hacer, o a través de lo que Dorita o Glenda han hablado, que seas tú, Señor, sanando, restaurando, dando fuerzas para soltar, y que seas tú llenando cada espacio vacío. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que regreses a tu asiento. Que no olvides esas preguntas que te hice. Y como dijo Joel, que fun fact, Joel y Glenda fueron mis estudiantes. Así que yo era bien jovencita, no se preocupen. Pues Joel, ¿verdad? Dijo que me tocaba a mí hablar sobre avanzar. Y para mí yo creo que es trascendental que si nosotros queremos avanzar, podemos identificar, y creo que las compañeras nos han ayudado mucho en eso, a qué es lo que puede estar deteniéndome de avanzar. ¿Ok? Para avanzar necesitamos mirar qué es eso que me está deteniendo. Y yo, ¿verdad? Hubiera querido haber traído una soga y se me olvidó. Pero usted se la va a imaginar. Usted se va a imaginar que hay una soga en mi pie amarrada a esta silla, ¿ok? Y que yo voy a comenzar a caminar, ¿verdad? Imagíneselo con esa mente creativa que usted tiene, que hay una silla y que yo voy a empezar a caminar amarrada a esa silla, ¿ok? Probablemente si yo trato de caminar amarrada a esa silla, hay posibles escenarios que puedan ocurrir. Uno, me puedo caer, ¿verdad? Probablemente cuando me toque bajar las escaleras, por ahí me fui, taca, pum, pum, ¿verdad? Dos, me voy a cansar. Especialmente esa pierna que está arrastrando la silla se va a cansar. Y probablemente voy a decir, esto no vale la pena. Así que voy a coger la silla, y ¿qué probablemente yo haga con la silla porque estoy cansada? Me voy a sentar en esa silla que tengo amarrada. ¿Ok?
Pero si yo soy así bien fajona y bien luchona, yo voy a seguir caminando con la silla, pero esa soga va a llegar un momento en que ¿qué le va a hacer a mi pierna? La va a lacerar, le va a hacer una herida. ¿Ok? Fue la silla, fue la soga, fue el pretender caminar con mi pierna amarrada a la silla. ¿Ok? Por lo tanto, hoy la invitación de Dios es: ¿qué hay en tu silla? ¿Qué hay en tu silla amarrado a tu pie que estás tratando de avanzar, pero traes ese peso contigo? ¿Qué hay en tu silla que no es que te has detenido, pero si sigues caminando con eso te va a lacerar, te va a herir o te va a cansar a tan punto que te vas a querer detener y sentarte en eso, quedarte en eso? ¿Me siguen? La silla de cada uno de nosotros se ve diferente, pero les voy a mencionar 5 cositas, ¿verdad? Nosotras estamos como bien numéricas hoy. 5 cositas que yo he visto. Miren, soy psicóloga, tengo una oficina y tengo un equipo hermoso, ¿verdad?, de trabajo. Y el 80-90% de las personas que nosotros trabajamos aman al Señor y le sirven al Señor, ¿verdad? Y hay unas cosas que yo veo una y otra y otra y otra y otra vez. La historia de la vida de cada persona es distinta, pero hay unas experiencias de nosotros los que vivimos en la fe y sobre todo aquellos que llevamos mucho tiempo en esto, que como que se repiten. Y muchos, pero muchos, esta silla se llama culpa. Y esta silla, caminar con la culpa, es una de las cosas que más dolor y atraso nos puede traer. Sobre todo cuando la culpa viene de un fundamento quizás mal interpretado de la palabra de Dios. Sobre todo cuando la culpa es por lo que fui, soy, no fui o no soy delante de Dios. Y esta, en muy pocos escenarios se habla. Y aunque ustedes no lo crean, una de las culpas que mucha gente de fe tiene que soltar y desamarrarse cuando llegan a buscar ayuda es porque están buscando ayuda. Porque han aprendido que llegar a buscar ayuda es no tener fe. Es que no oraron, ¿verdad? Como decía Glenda, no oraron lo suficiente. Y ese es uno de los primeros amarres que hay que soltar cuando ellos llegan allí. Pero hay tantas vivencias que nosotros y decisiones que nosotros hemos tomado que traen sentimientos de culpa. Yo les aseguro que si yo les pregunto, todo el mundo lucha con la culpa por algo. Por algo que pensé, que hice, que dije, o que dejé de hacer, o que dejé de pensar, o que dejé de creer. Así que si tu silla se llama culpa, es bien importante que tú entiendas que necesitas soltarla y mucho más, no quedarte sentada en ella. Porque la culpa es una de las cosas que más nos va a detener, incluso de acudir a Dios. Porque si yo me siento culpable de algo ante Dios, yo no me voy a atrever a pedirle. Andrés,
Después de haber metido la pata ayer, ¿cómo le voy a pedirle esto hoy? ¿O cómo voy a hablarle? Así que la culpa es una de las sillas pesadas con las que mucha gente camina y tiene que soltar. Otra de las culpas es el temor. El temor nos limita. El temor en ocasiones toma una forma tan fuerte que se convierte en ansiedad. Y la ansiedad en ocasiones toma una forma tan fuerte que se convierte en pánico y nos limita. Les voy a contar, cuando yo estaba en la universidad, donde yo vivía, era un edificio de 7 pisos, así que nosotros, ¿verdad? Había un ascensor. Y nosotros, nenes de universidad, los otros días, hace como 2 años atrás, nosotros le dábamos al ascensor cuando venían visitas y el ascensor se abría entre los pisos, se abría en la pared. Y ese era como el relajo de los que vivíamos allí. Porque sabíamos que él se cerraba y volvía. Pues, ¿qué pasa? Lo hicimos tantas veces que obviamente, ¿qué pasó? Dañamos el ascensor. Y en una ocasión, el ascensor está lleno de gente y nadie le dio ni nada para relajar, pero el ascensor no subió y se quedó cerrado. Ya que ustedes no saben, dentro de toda esa gente que ve allá adentro, ¿quién estaba? Yours truly. Yo estaba ahí y había una muchacha que yo no conocía al lado mío, ella empezó a tocar botones y yo, deja de tocar los botones, por favor. Desde ese día, ¿cuál es mi temor? Los ascensores. Al punto que mi hermano, que gracias a Dios ya se mudó, vivía en un edificio en un piso 19. Y ya yo avanzó mi vida, ¿verdad? Y todo lo demás, ya estudié, Yo desarrollé un plan para mantener mi temor amarrado ahí. Yo dije, ok, voy a citas médicas, voy a preguntar en qué piso es el doctor. Mi abuela vivía en un 3er piso y yo decía, no, yo cojo por las escaleras para coger, ¿verdad? Hacer algo de ejercicio. Pero cuando mi hermano se mudó al piso 19, no había break. Hubo ocasiones en las que yo supe entrar al ascensor y salir porque no podía. Hubo ocasiones en las que me quedé en el carro y no subí. Y hubo ocasiones en las que me monté y literalmente lloré. Y era, o sea, eso hacía ¡shum! Y ya, llegaste. Pero para mí era eterno llegar al piso 19. Pero yo seguí usando escaleras. Yo seguí adornando mi silla. Y entonces, ya si me quedaba en un hotel, yo pedía que fueran los primeros 3 pisos. Y yo, como les dije, si iba a casa de mi hermano, pues en ocasiones ni subía. Y empecé a hacer parte de mi vida ese temor con todo un plan de manejo, de evitar aquello que me daba miedo. Lo estaba manejando, seguía amarrada. ¿Y qué hizo ese temor? Me limitó de experiencias, de estar tranquila, porque entonces si yo iba para algo, créanme que desde la noche antes yo estaba, tengo que ir mañana y tengo que montarme en el ascensor y tengo que disimular porque voy con los del trabajo y una psicóloga con miedo a un ascensor, ¿sabes? Como que, así que yo disimulaba ahí. Llegamos. Hasta que un día entendí que la evidencia era que yo había usado el ascensor desde el 1999, que se quedó aquel ascensor en mi bachillerato. Usted puede sacar la matemática, no hay problema. Un montón de veces y nunca se quedó. Y yo dije, ok, voy a empezar a ver esto diferente.
fueron muchas más las veces que lo logré que aquella que se quedó. Y empecé a entender que iba a ser incómodo, pero no iba a ser peligroso. Y que aun si se quedaba el ascensor, Dios me iba a dar la capacidad de tolerar estar allá adentro. Señor, pero todavía no, ¿sabes? No hagamos la prueba. Así que el pensar eso fue una manera de comenzar a soltar ese temor. Porque me di cuenta que el temor lo que hace es detener, imposibilitar y privar de cosas buenas, pero sobre todo robarme la paz y robarme el disfrute de aquello que yo estaba viviendo. Y ya en otros niveles macros me doy cuenta con mis pacientes que el fin del temor, el fin final del temor es encerrarnos en nuestra casa. Porque el que tiene miedo a guiar hasta el área metropolitana y deja de guiar al área metropolitana, yo le aseguro que en algún momento le va a dar miedo guiar hasta Arecibo. Y cuando deje de guiar hasta Arecibo, para adornar su silla y seguir amarrado, le va a dar miedo guiar a Isabela. Y si deja de ir a Isabela, estoy usando nuestro punto de referencia, y se queda solo en Aguadilla, va a llegar un momento en que ni en Aguadilla va a querer guiar solo. Hasta que va a llegar el momento que va a dejar de guiar. ¿Por quién? Por el miedo. El fin del miedo es encerrarnos en nuestra casa. Es limitarnos. Y no es que no lo sintamos, es que no lo mantengamos amarrado a nosotros, ni nos sentemos en él como hice yo y lo adornemos de cómo yo vivo con el miedo y trato de evitar aquello que me lo puede provocar. Es enfrentar y el miedo va desapareciendo. ¿Saben por qué? Porque entonces, ¿qué empezó a pasar? Que como yo dejé de montarme en los ascensores, porque eran cerrados, oye, yo que había viajado un montón, viajar me empezó a dar miedo. Y no era la turbulencia, eso para mí es como estar en una guagua, en un camino que uno siente, era el sentirme encerrado. Y hubo como 2 o 3 viajes que cancelé. Y los otros días, yo soy de esas que dicen los otros días, y fue como en la pandemia, Dios me habló y me dijo, tú sabes que esos miedos, si los sigues adornando y pasándole la mano, no te van a permitir vivir el plan que yo tengo para ti. Porque él me ha hablado, por ejemplo, de salir a hablar a otros sitios que él antes lo hacía. Iba y predicaba y daba talleres, conferencias. Gracias al Señor me dijeron que voy a ir a diferentes naciones a hablar, pero que no es de manera misionera. Pero ahí yo dije, diantre. O sea que si a mí me invitan a un sitio a dar un taller, una conferencia o a predicar, yo voy a dejar de ir porque me da miedo a viajar. O si tengo que ir a ayudar a alguien en un piso 19, voy a dejar de subir por el miedo. Porque esa es la intención del miedo. Detenerme, paralizarme. Y esos son mis miedos, se los estoy contando. Pues hace 2 o 3 semanas viajé, cogí tapón, porque ese era otro estresor, usé ascensores y dije, wow, ¿sabes? Pude darle las gracias al Señor porque dije, en otro tiempo, hace tiempo atrás, no hubiera podido hacer nada de estas cosas. Pero un día decidí desamarrar ese temor de mi vida. ¿Fue fácil? Claro que no.
las primeras veces que me monté en el ascensor, ¿verdad? Respiré las 4 veces de Glenda y un poquito más. Pero lo logré. Y ya la próxima no me daba tanto miedo y así. Pero me desamarré de eso. Y les dije que el temor lo que quiere es hacernos quedar encerrados en la casa. Y habían unas cositas más, pero quiero llevarlos a esta. Otro nombre de esta silla puede ser la ofensa. Las experiencias no perdonadas que yo vengo arrastrando. El coraje. Pensar de una manera negativa de mí mismo o de mí misma. Y ver a Dios de una manera distorsionada. Ver a Dios como alguien que simplemente está ahí esperando a que yo falle. Yo lo sabía. Te quedaste. Todo eso son sillas con las que muchos de nosotros pretendemos caminar por la vida y lacerarnos o detenernos. Y para terminar quiero mencionarte esta ilustración que vi que me llamó mucho la atención y la compartí en mis redes. Era de un oso dando vueltas en un sitio y decía, este oso estuvo enjaulado, pero él ya no sabe que no tiene la jaula alrededor. Y muchas veces nosotros somos así. Ya el Señor nos libertó y nos dio la victoria. Y seguimos dando vueltas como si la cárcel estuviera cerrada. Y ya Él la abrió. Pero ¿qué pasa? El Señor abre la cárcel. Yo tengo que aprender a vivir en la libertad fuera de ella. Porque Él me puede tener la cárcel abierta, la cárcel del dolor, la cárcel del engaño, la cárcel de la mentira, la cárcel del abandono. El Señor las abrió todas. Pero quizás nosotros estamos dando vueltas en la cárcel, dando vueltas, caminando, pensamos que estamos avanzando, pero estamos ahí, en nuestra cárcel con la puerta abierta. Para avanzar, tenemos que ver que la cárcel se abrió. Y tenemos que mirar para el frente, no para atrás. Y mirar para el frente disfrutando el paisaje, porque si yo camino para el frente mirando para abajo, que no meta la pata de caerme, me voy a perder de mucho de lo que está pasando a mi alrededor. Que es bueno, que es agradable y que es perfecto, porque es la voluntad de Dios para mi vida. Que Dios les bendiga.